Bueno, pues en este vídeo vamos a grabar 4 cuestiones referentes al teorema de Gauss. Bien, vamos a hacer un poquito más grande el dibujo para que lo veamos bien. Nos dice una carga eléctrica puntual situada dentro de un cubo, ahí tenemos la carga positiva en este caso, rodeado por un cubo y este a su vez por una esfera de mayor tamaño. Explica razonadamente si esto es cierto o falso. Dice A, apartado A. El campo eléctrico en el centro de una cara del cubo tiene el mismo módulo que uno de sus vértices. Estaríamos aquí, ese sería el centro de una cara, ¿no? Sería el campo así, y estaríamos en un vértice, el campo sería así. Bueno, está claro que en dirección y sentido no son iguales, obviamente, pero en módulo. Bueno, sabemos que el módulo de un campo eléctrico va a ser igual a la constante K por Q partido de R cuadrado. Bueno, K y Q en ambos casos va a ser lo mismo, pero R no. En el primero de los casos, R sería la mitad de, si esto lo llamamos L, por ejemplo, esto sería la mitad del lado, mientras que en uno de los vértices, la distancia que va desde el centro del cubo hasta uno de los vértices, pues no es L medios. De hecho, si lo calculáis, pues os queda que ese radio, esa distancia, R2, por ejemplo, podríamos llamar, es L medios por raíz de 3, ¿no? Si hacéis los cálculos. Entonces, obviamente, ese radio es mayor, y al ser el radio mayor, el módulo del campo en los vértices será menor. Por lo tanto, este vector debería ser más corto de lo que yo lo he dibujado, ¿vale? Más corto que este. Bueno, pues por lo tanto está claro que es falsa y ahí está la explicación. Y luego nos dice el apartado B, dice el B, el número de líneas de campo eléctrico atravesando el cubo es el mismo que el número de líneas de campo que atraviesa la esfera. Bueno, pues en este caso, si nos vamos a ver el teorema de Gauss, pues es verdadero, ¿no? Sabemos que ese flujo que atraviesa va a ser la carga encerrada, ¿vale? Dividido de una constante. Esa carga encerrada en ambos casos es la misma. Si tenemos dibujado el cubo, la carga encerrada es esa carga positiva. Si tenemos la esfera, esa carga positiva es como si tuviéramos una esfera o cualquier otra superficie, cualquier otro volumen más grande, ¿verdad? Cualquiera de ellas, la carga encerrada dentro será lo mismo, por lo tanto, el número de líneas que atraviesan uno u otro pues va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, esto sería verdadero. Bueno, como veis, las cuestiones que entran en EBAU sobre el teorema de Gauss son muy sencillitas, de este calibre. Tenemos otra cuestión, dice que consideramos un trozo de metal, buen conductor, nos aclaran, ¿verdad?, que está cargado con una carga neta negativa. Dice que contestemos razonadamente. El campo eléctrico en el interior del sólido, ¿qué podemos decir de él? Bueno, vamos a suponer que tengo ese trozo de metal, bueno, pues podría ser ese trozo de metal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, como dice que es buen conductor, todas las cargas negativas que tengamos, lo que van a hacer, se van a intentar repeler. ¿Y qué hacen? ¿Qué ocupan, por decirlo de alguna forma, todo el borde de ese sólido? Bueno, lo he hecho demasiado grande. Bueno, ¿vale? ¿Qué ocurriría en el interior? ¿Qué ocurriría en el interior de ese trozo de metal? ¿Verdad? Bueno, pues si yo cojo una superficie dentro de ese trozo de metal, esa superficie no encierra absolutamente ninguna carga dentro, por lo tanto el campo va a ser cero, ¿vale? Si nos vamos a revisarlo en nuestros apuntes, eso lo podríamos ver en esta diapositiva, la 45. Por ejemplo, mirad, en este caso tenemos el campo en un conductor esférico. Veis cómo todas las cargas se van poniendo aquí en la parte externa, ¿vale? Y por lo tanto, si nosotros cogemos una superficie menor a lo que es la esfera, pues la carga encerrada va a ser cero, ¿vale? Y por lo tanto el flujo va a ser cero, el campo va a ser también cero, ¿vale? Bueno, pues esa sería la explicación a la primera
a la primera frase, la primera afirmación que nos dan. Y la segunda nos dice, el campo eléctrico en el exterior del sólido en sus cercanías, ¿hacia dónde apunta? Bueno, pues viendo que es netamente, dice aquí, negativo, las líneas de campo van a dirigirse hacia el sólido, ¿vale? Hacia el sólido por esa carga neta negativa que aparece en el sólido. Bueno, pues otra cuestioncilla muy sencillita, conocer muy básicamente el teorema de Gauss. La siguiente cuestión, bueno, pues esta es todavía más sencilla. Dice, tenemos 4 cargas puntuales de menos 2Q, más Q, más Q y menos 2Q. Bueno, colocadas en ese orden, ver el dibujo. Bueno, dice, dibujar en el plano del papel 2 contornos cerrados que representen 2 superficies cerradas, que vamos a llamar A y B, que cumplan la siguiente condición. El flujo a través de la superficie A tiene que ser positivo, el flujo a través de la superficie B tiene que ser negativo, y en valor absoluto el flujo a través de B tiene que ser el doble que el valor absoluto a través de A. Bueno, pues fijaos, por ejemplo, voy a hacer la superficie A en verde y la superficie A tiene que ser positiva. Pues yo puedo decir, por ejemplo, que esto podría ser la superficie A. Por aquí tenemos un flujo positivo, ¿vale? Más Q. Y luego dice que a través de la superficie B tenemos que tener un flujo negativo y que en valor absoluto sea el doble que A. Bueno, pues vamos, más sencillo imposible. Podemos hacer este dibujo así. Esta es la superficie A, esta es la superficie B. En la superficie B el doble de carga que en la A. Y en la A positiva y en la B negativa. Bueno, pues esto sería una opción. Hay varias. Otra opción, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, que la superficie A la hubiéramos decidido coger así, de tal manera que tendríamos encerrada una carga de 2 veces Q más 2 veces Q, y que la superficie B, como la forma nosotros le podemos dar la que queramos, pues cogemos una superficie así, por ejemplo. Y aquí tenemos, fijaos, menos 2, menos 4Q, luego es el doble en valor absoluto que en la superficie A, y además de valor negativo este positivo. Cualquier otra opción que se os ocurra también es válida siempre que cumpla esos requisitos, pero vamos, si os dais cuenta la cuestión es facilísima de resolver y esto puede llegar a valer un punto en el examen de Gauss. Y bueno, pues otra también relacionada con el teorema de Gauss, aquí hay que calcular un poquito, pero muy sencillo, nos dice que tenemos, bueno, pues esas cargas, que ahora tenemos más 2Q, más Q, menos Q y menos 2Q, nos dicen que Q en valor absoluto tiene 1,77 por 10 a la menos 6 coulombios, que epsilon sub 0 es esta constante que tenemos aquí, ¿vale? Y nos dicen que calculemos el flujo a través de las 3 superficies. Bueno, pues mirad qué sencillo. La superficie S1, que aquí han dibujado de azul, ¿vale? Esa superficie, que es esa elipse que tenemos ahí. ¿Cómo vamos a calcular el flujo? Pues el flujo sabemos que se calcula como la carga encerrada por la superficie dividido de epsilon sub 0. ¿Cuál es la carga encerrada en la superficie? Pues más 2Q más Q. La carga neta total es de 3Q más 3Q partido de epsilon sub 0. O lo que es lo mismo, más 3 por el valor de la carga, 1,77 por 10 a la menos 6 coulombios, dividido de epsilon sub 0, que en este caso es 8,85, nos lo dan ahí, por 10 a la menos 12, vemos las unidades, hacemos las cuentas y nos sale 6 por 10 a la 5 voltios por metro, ¿vale? Ese sería el flujo a través de la superficie 1, vamos a poner flujo 1. Si vemos la superficie 2, bueno, pues no nos tenemos que volver locos, porque ahora vemos aquí una superficie irregular, que además trae la línea por aquí, pero fijaos que aquí no hay nada, ahí no hay carga dentro, por lo tanto nosotros nos tenemos que fijar únicamente en la carga encerrada, solo tenemos que fijar qué carga encierra esa superficie cerrada. Por mucho que intenten por aquí despistarnos, yéndose por aquí, dándose tal, si miramos dentro de la línea roja, solamente tenemos más 2Q y más Q, es decir, exactamente lo mismo que en la superficie 1, la misma carga encerrada. Por lo tanto,
Si aquí le llamamos flujo 2, esa carga encerrada partido de epsilon sub 0 va a ser exactamente la misma que aquí, más 3Q partido de epsilon sub 0, por lo tanto ese flujo 2 va a ser exactamente el mismo que el flujo en 1. Y si ahora vemos en la superficie 3, bueno, pues ahora ese flujo que atraviesa la superficie 3, mirad lo que tenemos ahora. Esa superficie 3 solamente está encerrando una carga negativa, ¿vale? Por lo tanto, el flujo 3 va a ser igual a carga encerrada partido de epsilon sub 0, y ahora la carga encerrada es menos Q, ¿vale? Lo demás no nos importa. En este caso lo que tenemos es menos Q partido de epsilon sub 0. Si sustituimos los valores, 1,77 por 10 a la menos 6 partido 8,85 por 10 a la menos 12, cuidado que este 1,77 ahora es negativo, es menos, ahí lo tenéis. Pues nada, haciendo eso nos sale que este valor ahora es de menos 2 por 10 a la 5 voltios por metro. Vale, en este caso las líneas en este caso entran, por decirlo así, de manera neta dentro de la superficie. Bueno, pues esas serían las 4 cuestiones referentes a Gauss.